poder participar y ojalá lo que podamos intercambiar hoy y aprender hoy sea de uso benéfico para nuestra salud en general. Un saludo a todos y harta fuerza, estamos en plena pandemia, así que parte de lo que igual promovemos dentro de los equipos de salud es esto, poder encontrar alternativas más naturales, alternativas que podemos encontrar dentro de la casa para poder mejorar la salud tanto de uno como de la familia, y en este caso también que les pueda servir como herramienta para el manejo dentro de la jornada escolar, cuando ya lleguemos a eso nuevamente. Eso. ¿Partimos nomás, Mauricio? ¿Sí? Sí. ¿Puedo pedir un favor si puede un poquito elevar el volumen porque no lo escucho muy bien? Sí, yo le iba a pedir lo mismo, que si pudiera usar algunos audífonos a lo mejor para que pudiera ser más nítida la comunicación. Gracias. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. ¿Ya? Voy a contarles un poquito del programa. Nosotros trabajamos tanto en los centros de salud como en establecimientos de educación, y el día de hoy tenemos preparado un taller para mostrarles el complemento que significa la medicina herbolaria dentro de los equipos de salud. ¿Me escuchan mejor o me escuchan igual? Para si no buscar un... ¿Sí? Ahí vamos a probar con... ¿Ahora? ¿Se escucha un poco mejor? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, de unas manitos arriba. Ya, qué bueno. Gracias. Para así poder continuar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Contarles un poco sobre esto de la medicina herbolaria, que es una estrategia a nivel mundial, donde se trabajan políticas públicas para poder respaldar el uso de medicina herbolaria en la asistencia, sobre todo primaria, en los consultorios, como una medicina complementaria. Y hay 3 disciplinas complementarias que están avaladas por el Ministerio de Salud. Una de ellas es la naturopatía, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Encontramos también la homeopatía y también la acupuntura. Dentro del uso de hierbas medicinales encontramos todo lo que podemos englobar como concepto de naturopatía, que finalmente no es solamente el consumo de hierbas, sino que también involucra ejercicios de respiración, meditaciones, actividad física, cómo yo me alimento. Es un complemento, es como lo que conocemos como salud integral. En nuestro país ha habido un trabajo en poder elaborar un manual de medicamentos herbolarios. En Chile se respalda el uso de 103 hierbas medicinales desde el año 2010. Están certificadas, como dice la presentación, según el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, porque el consumo de hierbas es un consumo interno, tiene que pasar bajo un proceso sanitario, tiene que ser revisado por la Seremi, entonces hay toda una política nacional dentro de lo que es el uso de hierbas, porque el concepto de hierbas también lo podemos conocer como en cápsulas, ¿cierto? Que hay alguna medicina naturópata que vienen concentrados de algunas hierbas en cápsulas, que para estos tiempos modernos es más fácil de poder adquirir un complemento así que sacarla de nuestro jardín, por ejemplo. Entonces hay varias alternativas en el mundo de la medicina herbolaria. Nosotros hoy le queremos mostrar el manual con el que trabajamos. Este manual está... Si pudieran silenciar su micrófono un poquito, por favor. En este manual podemos encontrar las 103 hierbas de esta forma. Carolina, Sí. ¿Ahora me escuchan? Silencié todo. Entonces, este manual, para que lo puedan revisar, hay un resumen en internet que lo pueden bajar como 103 hierbas medicinales PUCOA.
es un resumen que elaboró el Ministerio de Agricultura junto con INDAP y esta fundación, en donde se resumen las 103 hierbas. Es un manual bien práctico, como se puede hacer en formato bolsillo, y es muy interesante porque si yo tengo dudas respecto a interacciones de algunos medicamentos con algunas hierbas, puedo encontrar toda esta información acá. Y si no manejo el lenguaje quizá más médico, me aparece también el glosario. Eso quiere decir, si no conozco el concepto, por ejemplo, de antiséptico, me aparece con el número 2, destruye gérmenes. Entonces está toda la información ahí, si es que hay alguna duda. Importante si lo pueden revisar, es una descarga gratuita, es un bonito regalo si es que conocen a gente que esté interesada también en volver un poco a esto de mirar la medicina desde el pasado también, desde que si me encontraba con algunas hierbas en mi jardín eran por algo y las empecé a consumir para tratar ciertas enfermedades, pero ahora es mucho más fácil como ir a la farmacia directamente y comprar un medicamento ahí. Es como volver un poco, esto no es nada nuevo, esto es muy antiguo, el trabajo que se ha hecho en Chile ha sido un trabajo de bastantes años también en poder levantar este manual. Son 250 páginas el libro completo, en donde hay mucha información de la agronomía, de la historia, de cómo llegaron estas plantas a Chile también. Y en el momento que se estudió, pudieron encontrar en los años 90, cuando empezaron los botánicos a poder llevar esto al papel, a poder comprender de dónde podríamos empezar a utilizar las hierbas nuevamente en la salud pública, como se hacía antiguamente quizás, o como todavía se hacen en nuestros pueblos originarios. La magia que tienen las plantas, o de cierta forma la propiedad medicinal, es lo que nosotros conocemos como principios activos. Cuando hablamos más desde como del corazón de las plantas, para las personas que elaboramos medicina, se dice que los principios activos son como las almas de cada planta. Cada planta vino por una razón a entregar salud, a entregar alimentación, a entregar distintos aspectos dentro de la naturaleza. Algunas plantas nos ayudan en el control de plagas, algunas plantas ayudan a los polinizadores, ¿cierto? La mayoría están en una sinergia dentro de la naturaleza, pero los principios activos dentro del concepto más en la química encontramos que son las propiedades medicinales que tiene cada planta y que pueden tener muchas a la vez. Se conocen como taninos, como mucílagos, alcaloides, glucósidos, que finalmente es la composición química con la que está hecha una especie. Entonces, la medicina herbolaria, su base es poder sacar los principios activos de las hierbas y poder utilizarlas en cierta sintomatología. Porque lamentablemente la medicina occidental lo que ha hecho es que trata la enfermedad, ¿cierto? Yo cuando me duele la guatita o cuando me duele la cabeza, me acuerdo que puedo tomar una hierba para que eso no suceda, pero no lo hago de manera preventiva, porque nos hemos acostumbrado un poquito a eso, ¿cierto? Entonces, la idea de la medicina herbolaria es poder tenerlo como un complemento, como una manera. A algunos no nos gusta utilizar el término como alternativa, porque finalmente no es que yo tenga que elegir, es que yo pueda complementar mi salud con distintas formas de utilizar las plantas, ¿ya? Aquí cuando nosotros hablamos de la salud, para nosotros como departamento, en donde de cierta manera lo que hacemos es promover buenas prácticas de salud, el modelo tan esperado, yo creo que por los municipios que trabajan en el modelo de salud familiar, es poder hacer la salud familiar, comunitaria e integral. Eso quiere decir, no solamente preocupándome del individuo, sino que viendo el entorno. ¿Dónde está viviendo este niño? Si tiene áreas verdes, cuáles son los condicionantes, ¿cierto?, que hacen que una persona pueda estar en un estado de salud. Si podemos revisar como las definiciones más antiguas, la OMS hablaba en el año 46 que la salud era un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Pero en esa definición no se consideraba lo que ahora la OMS agregó, que es y en armonía con el medio ambiente, ¿cierto? Que
es algo fundamental para poder estar en un estado integral de salud, para poder estar finalmente, ¿cómo se puede decir?, en un estado de bienestar, ¿cierto? No solamente entonces, para que yo pueda decir tengo salud, tengo que pensar en que si no estoy enfermo, sino que también puedo estar con algún tema de salud mental o con algún problema debido a mi entorno. Entonces, por eso es importante poder encontrar en la medicina arbolaria alternativas, para ir probando si cuando estoy nerviosa, quizás con un simple aroma puedo lograr un estado de relajación. Entonces, eso es un poquito la idea del taller, mostrarles de cierta forma cuál es el objetivo con este tipo de autocuidado. Vamos a comenzar entonces a ver alternativas de cómo fortalecer nuestra salud mental en tiempos de pandemia. Vamos a hacer, bueno, después hacemos un pequeño corte para ir hablando un poco, porque podamos interactuar, para que no sea así como tanta descripción. ¿Ya? Entonces, para poder hablar sobre temas de salud mental, tenemos que comprender que esto que algunos rechazamos porque decimos, bueno, yo no tengo un problema de salud mental porque yo no estoy loco, o yo no tengo por qué ir al psiquiatra o ir al psicólogo, muchas veces generamos una cierta barrera cuando hablamos de temas de salud mental. Pero finalmente salud mental habla de nuestra salud emocional, de cómo están nuestras hormonas comportándose dentro de nuestro cuerpo, cómo están estos neurotransmisores enviando señales. Cuando uno define estrés, lo puede definir para poder contextualizar todo esto de las patologías de salud emocional. Tenemos que saber qué significa estrés en el concepto como que es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Eso quiere decir de que el estrés no necesariamente es negativo. El estrés también puede ser positivo porque es un estado de alerta. Es un estado donde llega una señal a mi cerebro y esa señal empieza a generar un cambio hormonal dentro de mis riñones, en la adenoide. Hay todo un proceso hormonal que empieza a cambiar. Entonces, este estímulo lo que hace es que me permite reaccionar. Cuando yo estoy en un periodo muy largo de estrés, en donde yo no fui capaz de superar un proceso, me quedo aquí como en lo que podemos ver en esta imagen. Empiezan a haber cambios con la liberación de hormonas, cambios que finalmente dañan mi organismo porque mi sistema inmunológico va a bajar, porque me voy a enfermar más rápido, porque estoy con una alergia, porque me vino una fatiga, un cansancio, una crisis de pánico. Todo eso se debe porque en mi cuerpo están cambiando las hormonas y hay un proceso en donde se empieza a formar glucosa, se empieza a formar grasa, hay una acción antiinflamatoria, empiezo a retener líquido y eso lleva a que haya cambios también en los minerales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos que ver desde el ámbito positivo, que es el estrés es lo que me lleva a reaccionar a algo. Pero cuando nos quedamos ahí sin poder actuar y digo, esto lo voy a resolver mañana, mejor no lo voy a ver ahora, o empezamos a tener conductas evasivas, hacen que este estrés esté constantemente y ya esta liberación de hormonas me genere daños en el organismo, cambios a nivel fisiológico. El cortisol es el responsable es como la hormona del estrés, pero el cortisol de cierta forma está en un proceso natural del cuerpo cuando liberamos la hormona de la felicidad, cuando liberamos adrenalina. El problema es cuando el cortisol se queda ahí, o empieza a bajar, o empieza a disminuir. Todo eso es lo que conocemos como el proceso de estrés, que aquí es como lo último que podemos ver en este esquema, pero de cierta manera es cuando toda esta liberación de hormonas me deja en un estado de cambios fisiológicos que finalmente gatillan una cierta... Por ejemplo, en este dibujo, podrían haber muchos dibujos más, pero todos estos cambios que estamos viviendo en situación de pandemia, en donde yo aplaudo la labor del docente de poder adaptarse a estos cambios, ¿cierto? De poder las clases, de cómo armar dentro de mi casa
una oficina, una salita de clase donde yo tengo mis materiales, hay horarios en que hay que hacer cosas de la casa, ¿cierto? Pasamos por distintos periodos de estrés, como también cuando estábamos en la oficina o en la sala de clases, cuando hay algún accidente o hay algún problema que resolver. Yo creo que todos nos hemos sentido como las fotos en algún momento. No creo que durante nuestra vida hayamos podido estar en un estado de completo como bienestar sin estrés. No sé si alguien quiere compartir algo en esta parte de la presentación como de los procesos de estrés, y también para llegar a esto, que son, ¿cuáles son las patologías de salud mental que ustedes creen que son más prevalentes producto del estrés? ¿Qué es lo que se pueden imaginar? Ahí sí me puede ayudar Mauricio también, por si hay algunas preguntas. Sí, nos gustaría en esta parte, para que sea lo más fluido posible, dado que hay 52 personas conectadas, si pudieran escribir esta preguntita: ¿qué patologías de salud mental han experimentado durante este periodo de pandemia? ¿Cuáles han sido las más recurrentes? En el chat, y yo leo las que más se han ido presentando para que Carolina nos vaya. Por ejemplo, ya están escribiendo insomnio, por ejemplo, que tiene que ver con la alteración del sueño, una que sale acá, dolores de cabeza, ansiedad, se ha repetido harto, ansiedad, problemas cervicales también, dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de estómago, mal humor, crisis de pánico, depresión, angustia, dolor en la parte baja del cuello. Siempre hay algún cambio, como una cierta situación puede provocar algunas de estas alteraciones, ya sea de manera recurrente, ¿cierto? Cuando yo ya estoy con problemas para dormir hace un mes, hace 3 meses, desde que empezó quizá la pandemia, bien son hartas cosas que hay que analizar, como también antes de la pandemia, que muchas de estas patologías pudieron estar afectándome, no necesariamente con un diagnóstico, ¿cierto? A veces con temas de salud mental, de salud emocional, uno lo deja mucho tiempo y finalmente, por ejemplo, en la terapia floral, yo soy terapeuta floral y Deborah Bach lo decía, que una enfermedad, un dolor físico era la manifestación de una emoción, ¿cierto? Que a veces no podemos manifestarla en el momento cuando, no sé, estoy en la sala de clase y veo una injusticia y no puedo interceder como persona, tengo que pensar primero cómo tendría que ser más neutral. Todo ese tipo de conflictos generan este estrés, que finalmente puede ser, como yo les decía, un estrés positivo, que es cuando me genera tanta emoción algo, que por ejemplo, no sé, cuando uno llega de vacaciones al trabajo, como que dice que llega con las pilas cargadas, de cierta forma este proceso de haber pasado unos días sin estar pendiente de una situación estresante, también lleva a que mi cuerpo se cargue de un estrés positivo. Pero lo que queremos hablar desde cómo puede afectar estas patologías en la salud, en el ánimo, en cómo yo me comporto con mi familia, mis amigos, ¿cierto? Son alteraciones que a más de alguno nos ha venido o todas juntas o de a una, ¿cierto? Por eso es importante llegar a este concepto de autocuidado, porque como nos ha tocado vivir situaciones de estrés, tenemos que conocer que podemos basarnos en cómo soluciono esto a través del autoconocimiento o la capacidad de conectarme con uno mismo y decir, bueno, esta situación me está gatillando estrés, me voy a hacer cargo, ¿cierto? Tengo que, o espero sentada que esta situación mejore solo. Ahí todo depende como del optimismo y de las ganas que tengamos también de poder hacerlo. En este momento, con todas las personas que están conectadas, me imagino que cada una de ustedes dijo, yo me merezco poder aprender o poder comprobar que 5 minutos, 2 minutos de una respiración consciente o de esto de un pequeño taller de autocuidado me va a ayudar como más adelante a enfrentar cosas de una mejor manera, ¿cierto? Y también esto mismo que es la búsqueda activa
de condicionantes que producen satisfacción y bienestar. ¿Cómo yo genero el cambio? ¿Cómo yo rompo la rutina y cómo yo digo, bueno, voy a generar un cambio para tener más situaciones que me hagan sentir bien? Es un proceso personal, es un proceso lento, ¿cierto? Que a veces cuando uno va al psicólogo y empieza el trabajo y uno cree que no va a poder avanzar, como que lo deja de lado, pero todos los procesos son distintos. Y yo vengo saliendo de un duelo, hay personas que lo superan en un mes, hay personas que lo superan en 5 años, todos los procesos son distintos. La idea de hoy es hacer una revisión de opciones que ustedes pueden tener para mejorar la salud o suya o de alguna persona que sepan que está pasando por un momento como el que estamos hablando hoy, ¿cierto? Tenemos varias alternativas para manejar el estrés. Aquí vamos como más a la parte práctica de por qué es necesario también poder tener otras alternativas, sobre todo en estos momentos de pandemia que hay que tratar estamos todavía entrando a la primavera, todavía queda invierno, las enfermedades respiratorias suelen quedarse durante un tiempo, así que esta pandemia igual nos invita a hacer un cambio y ojalá este cambio también involucre este tipo de acciones pequeñas que pueden generar un bienestar en la salud, ¿cierto? Aquí yo les escribí algunas, son como los masajes, ejercicios de respiración, meditaciones, fitoterapia, que es la medicina herbolaria, que es lo que yo hoy les voy a mostrar algunas cositas que podemos hacer. La aromaterapia tan importante, de repente en algo tan pequeñito podemos encontrar tanta medicina también. Ahí de repente los que quieran ir escribiendo, si han tenido experiencias con alguna de estas alternativas, ahí podemos ir interaccionando durante la presentación, ¿ya? Dentro de la aromaterapia tenemos los aceites esenciales, ¿cierto? Que son estas botellitas pequeñitas que vienen concentrados de hierbas, ¿ya? Siempre nosotros hacemos la diferencia y también porque este producto es de alto valor, porque finalmente esto es lo más puro que tiene una planta, es el aceite esencial y de cierta manera esto no es para ingerirlo, esto solamente se recomienda el uso de manera externa, y yo lo recomiendo mucho. Podamos tener un difusor como este, que la ventaja de invertir en un difusor como este es que yo solamente coloco 3, 4 gotitas y me dura 5 horas el aroma circulando. En cambio, si uso estos difusores que son con velas, la vela, al generar un calor tan fuerte en la cerámica o en el recipiente, quema el aceite esencial. Entonces, me dura muy poco y en realidad es un proceso tan puro de la planta que me conviene como cuidarlo. Por eso hay que ser cuidadosos que cuando vemos esto en tiendas como en los chinos o como en la calle y que cueste 1000 pesos, es imposible porque esto es lo más puro de una plantita. Entonces, esto se obtiene a través de un alambique, de un proceso especial de destilación. Yo les recomiendo que puedan comprarse uno, pueden encontrar en precio un aceite esencial de lavanda de 5 ml entre los 5.000 y los 15.000 pesos, una botella como esta. Algunos pacientes me dicen, es que es muy caro, yo no podría comprar algo así. Pero si tú les preguntas si compran el Celebra, que es un relajante muscular que el sistema no entrega, igual se compran el Celebra a 20.000 pesos de la farmacia todos los meses. Entonces, como que, de cierta manera, claro, es un producto que quizá es de un valor alto. Hay muchas líneas de aromaterapia. Esta es una aromaterapia que vende la farmacia NOP, que es de fácil acceso, lo pueden comprar por internet. También hay algunas chilenas, ahí si alguno, de repente hay algunos compañeros que venden aceites esenciales de Yus, es una alternativa muy buena para, si no tienen pueden utilizar un punto del cuerpo para poder aplicar este aceite esencial, ¿ya? Yo recomiendo mucho el poder utilizar como esta parte de la manito, ¿ya? Y este aroma me ayuda a, de cierta forma, relajar, porque todas las propiedades medicinales, en este caso de este aceite que es de lavanda, están concentradas acá. Puedo colocar unas gotitas en la almohada para los que tengan problemas para dormir. En los niños también se puede colocar en la ropa. Recordar que no es para ingerir,
es un aceite esencial que preferentemente lo usamos de manera externa. Hay algunas líneas que promueven el consumo interno, pero hay algunos que son muy tóxicos porque son muy fuertes, ¿ya? Mejor si me quiero tomar una agüita, me tomo una agüita de lavanda con las flores que encuentre en el jardín, ¿cierto? Una alternativa para poder hacer rendir estos aceites esenciales es utilizar un difusor. Pueden reutilizar uno que tengan de alguna, no sé, agua de gruma, de colonia, de spray, o también las venden, y pueden utilizar agua. La idea es que lo puedan utilizar rápido y agregarle unas gotitas de su aceite a esto. Entonces así pueden estar y utilizarlo en algún ambiente que, por ejemplo, esté muy cerrado, antes de dormir, esparcirlo en la ropa, es de uso corporal. Esto es un hidrolato, que es el derivado de un aceite esencial. Pero si no, lo pueden hacer en casa con agua, para no complicarse, o agua destilada, purificada. Prueben, si no, colóquense el aroma en alguna zona de la piel donde puedan hacer inhalaciones profundas, en donde a través del olfato, ¿cierto?, la señal llega a mi cerebro y eso genera un estado de relajación por las propiedades de la lavanda, que se las voy a mostrar más adelante. Podemos también ver todas las alternativas de masaje. Hay técnicas de automasaje en donde uno, por ejemplo, estando sentado en el escritorio, aparecen muchas patologías en estos momentos porque cuando no estamos acostumbrados a tener quizá puestos de trabajo en la casa. Entonces, para los que estamos con teletrabajo, como las sillas no son ergonómicas o de repente estoy en una mesa que es más baja de mi postura, no va un ergónomo a ver cómo está mi puesto de trabajo, entonces todo eso está generando molestias tanto en la zona cervical como en la zona lumbar. Por eso los masajes y todo lo que son presiones ayudan a aliviar dolor. Vamos a ir un poquito más profundo en eso en la próxima parte del taller. Las meditaciones, el Ho'oponopono, yoga kundalini, hay muchas alternativas de poder, de cierta forma, encontrar relajación. Hoy por internet podemos encontrar meditaciones guiadas, música para dormir, para los que tengan problemas para dormir. Hay unas reproducciones que duran 5 horas en donde solamente hay sonidos que me logran de cierta forma llevar a un estado de relajación. Hoy tenemos varias alternativas, ya con la tecnología, y quizás podemos acceder de manera más fácil a estas alternativas. Cuando hablamos también de meditaciones, a veces ni siquiera necesitamos tener tantas cositas de estas para poder relajarnos, porque simplemente con tener una respiración consciente podemos lograr un estado de relajación, ¿cierto? Cuando a mi cerebro llega más oxígeno, hace que este proceso de estrés, que este proceso de cambio hormonal se regularice. Cuando podemos respirar junto a un aroma, podemos también estar en un estado de mayor relajación. El pranayama, que también habla de cómo yo controlo mi respiración, cómo yo hago distintos tipos de respiraciones dependiendo si estoy alterado, si estoy con dificultad respiratoria, cómo yo puedo ser consciente de un mecanismo que estamos todo el tiempo respirando pero no nos damos cuenta. Por eso muchos respiramos mal, o respiramos por la boca, o tenemos gente que ronca durante la noche porque también su proceso de respiración durante el periodo de dormir, de estar más inconsciente, no está descansando, ¿cierto? La respiración diafragmática, que es muy interesante también, si pueden buscar videos en internet de la respiración diafragmática, de cómo yo respiro correctamente. Son alternativas que en 2 minutos, 30 segundos, me pueden mejorar este estado de alerta constante que es el estrés, ¿cierto? Y la selección que le hicimos para el día de hoy como programa Puertas es alternativas de hierbas, ¿cierto? Es el tema principal, pero también la idea era un poco repasar y poder ver cómo yo puedo cuidarme también con algunas prácticas más cotidianas como respiraciones, meditaciones o un aroma, ¿cierto? De las que aparecen ahí, de esas tres, han tenido la oportunidad de
consumirlas, la tienen en su jardín, si alguien quiere comentar, han podido relacionarse con la artemisa, la lavanda, la melisa. Si alguien quiere compartir alguna experiencia, yo feliz de escuchar. Sí, si alguien quisiera poner la manito para hablar y se puede bloquear el teléfono, yo le doy el micrófono, yo le doy la palabra, a ver si quiere compartir. Sí, o algún mensaje que quieran hacer como de alguna experiencia que hayan tenido con alguna de ellas. Son bien comunes en los jardines en Santiago. Por acá me comentan en el chat que melisa, pero en cápsula, que ha provocado sensación de relajo. Cierto, las cápsulas que son como más accesibles, también el Melipaz, la agüita del Carmen tiene melisa, que son productos que yo puedo comprar en las farmacias homeopáticas y también en las farmacias de las grandes cadenas, puedo encontrar esas medicinas, ¿cierto? La artemisa es una de las pocas plantitas que tiene estudio clínico como control de migraña, de neuralgias, muy efectiva para el dolor de cabeza. La artemisa es una hierba silvestre que se parece mucho a la manzanilla, pero la pueden diferenciar porque es un arbusto, es una planta alta, ¿ya? Que tiene las flores en las partes más altas y se utiliza principalmente las hojas y las flores. En las hojas es donde hay más composición química, entonces de repente cuando no tienen las flores uno dice, no las puedo consumir, pero en realidad en las hojas también hay propiedades medicinales, ¿ya? La lavanda, que es una aliada en estos tiempos, la lavanda es muy medicinal, traten de tenerla en su jardín, si no tienen espacio, la lavanda se puede cultivar en una maceterita y ponerla en el balcón. Carolina, hay una pregunta acá que también dice, si ¿la melisa de qué edad se puede ingerir? ¿Desde qué edad? Así es. Por ejemplo, cuando nosotros repasamos un poco la información que tiene el MinSal, no habla mucho de las edades, pero sí nosotros promovemos el uso en niños, pero en bajas dosis. Por ejemplo, si yo tengo agua del Carmen en la casa y la dosificación dice entre 15 a 30 gotas, en un niño le puedo dar 5, le puedo dar un porcentaje más bajo de las hierbas, ¿ya? Siempre volviendo a insistir que deben revisar el manual si hay interacción con fármacos, porque en realidad en este tipo de medicina moderna, si uno recuerda, no sé, para las mujeres que han estado embarazadas, el médico en la consulta le dice no el consumo de hierbas durante el embarazo, pero si uno va a la ruca y te atiende la machi, te da muchas hierbas que tú puedes consumir durante el embarazo, durante el parto, posterior al parto. Entonces como que hay muchos lenguajes, hay muchas prácticas. Si es un niño de 2 años, utilizar dosis bajas. Lo que recomienda el MinSal es una cucharada de hierba por 1 litro de agua, ¿ya? De repente ahí nos pasa que abusamos. Yo he visto colocando una cucharada de hierbas en un tazón y también prácticas que, por ejemplo, yo tengo manzanilla acá, la manzanilla es antiinflamatoria, es relajante, pero también utilizo, por ejemplo, el mate, es un buen ejemplo. El mate que es activador, y yo lo consumo con manzanilla con cedrón, el cuerpo no sabe cuál propiedad medicinal tomar. Por eso la recomendación es consumir de a una especie, ¿ya? En el caso de los niños, la manzanilla, la menta, la melisa, son plantas que casi no tienen contraindicaciones en adultos. Algunas interactúan con fármacos, y en los niños, como la mayoría no consume tantos fármacos como adultos, que hoy podemos ver en la atención primaria policonsulta y polifarmacia de 18 medicamentos distintos al día en un adulto. Entonces, claro, cuando de repente este adulto mayor además consume una mezcla de 7 hierbas en una olla, nos pasa que esto puede interaccionar. Por eso la dosis es súper importante. En un niño, si en el adulto entonces era una cucharada por litro, el doble de agua, por 2 litros. ¿Ya? Los aceites esenciales son recomendados en todas las edades. Si son niños pequeños que pueden tener la piel más delicada, si es un recién nacido,
no le voy a colocar directo el aceite esencial en el cuerpito, sino que puedo utilizar un algodón en la almohada, en la ropa. Finalmente la dosis es la clave. Ya usar bajas dosis e ir probando, ir viendo cómo yo me voy sintiendo. Si durante 3 días tomé melisa 1 hora antes de dormir y sentí que pude tener un sueño prolongado, me quiere decir de que la melisa me está haciendo bien. Pero si no me siento bien, probar con otra, ¿ya? Porque esto de que la vecina me dijo que a ella le hizo bien, todos los cuerpos son distintos, ¿ya? Entonces igual es importante que puedan ir conociendo y experimentando. Carolina, justo en ese sentido, escribieron una pregunta de ¿al cuánto tiempo de consumo de las hierbas se puede ver cambios positivos en el organismo? Ya, súper buena pregunta. Ahí siempre nos pasa que esperamos resultados más rápidos, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si yo tengo cáncer, me dijeron que el Calanchoe servía, entonces yo empiezo a tomar todos los días 5 tazas de Calanchoe porque pienso que cuanto más dosis, me voy a sentir mejor. Aquí con las plantas no tenemos una definición clara de en cuánto tiempo yo puedo decir yo no voy a tener síntomas. Porque también la medicina moderna, las farmacéuticas han hecho que haya poco estudio clínico, haya poca investigación, de poder decir una población de 100 consumió durante 3 meses y pudo disminuir sus síntomas a la mitad. No hay tanto estudio al respecto, pero sí, idealmente tomarlo por un periodo de 2 meses, 3 meses, para poder, ojalá, prevenir. O sea, si yo estoy consumiendo fármaco, voy a empezar a tomar manzanilla, no porque me duele la guatita, sino que porque lo que quiero evitar a largo plazo sea tener colon irritable, porque para que mi estómago esté con los antiinflamatorios de la manzanilla. Ya, pero en tiempos no hay nada muy claro, pero sí en los fitofármacos dice por lo menos que son tratamientos de 3 meses, cuando uno consume cartílago, cuando uno consume colágeno, cúrcuma en polvo y todo eso, ¿ya? Pero experimenten, esto no es rápido. A veces pasa que si me duele la guatita y tomo manzanilla, es una maravilla y me siento bien, pero no siempre va a ser así, ¿ya? Como que todos los cuerpos reaccionan distintos. Cuando hablamos de fitoterapia, que es una disciplina dentro de la naturopatía, ¿cierto? Podemos encontrar todas estas opciones. Las infusiones y los cocimientos es lo que más hacemos, ¿cierto? Una infusión es simplemente un té, en donde, lo mismo que yo le decía, una cucharada por 1 litro, en este caso, claro, yo acá tengo una taza, pero lo ideal de la dosificación es poder hacerlo en una jarrita y la recomendación, por ejemplo, en el uso de infusiones es tomar 3 tazas diarias de alguna hierba medicinal, ya sea para el dolor, ya sea para mejorar el dormir, ¿cierto? Entonces, por eso a mí me conviene hacer 1 litro, más que estar haciéndome una tacita. Y para la infusión y el cocimiento, la única diferencia entre estas dos es que la infusión es con agua caliente, recién hervida, calentita, yo tapo mi taza, espero 3 minutos y la consumo, y el cocimiento es con agua fría. Yo en una olla de acero coloco mi cuchara de hierbas con 1 litro de agua fría, prendo el fuego y espero que esto, antes de hervir, las plantas vayan. Los cocimientos se recomiendan cuando son raíces, cuando son cortezas, cuando son materia prima más dura que una hoja, porque con una hoja, con una simple porción de agua caliente ya puede dejar su propiedad medicinal. Tenemos los cataplasmas, los aceites medicinales, ungüentos, que por ejemplo aquí yo les voy a mostrar un aceite medicinal, este lo hicimos para un taller de huertas del 25 de agosto, es un aceite de romero, que lo que yo tengo acá es romero con aceite de oliva. Y esto es un aceite que yo puedo utilizar para masajes. Es un aceite medicinal distinto a las botellitas pequeñas que yo les comentaba de aromaterapia, que es un aceite esencial, que es un proceso distinto, que yo esto lo puedo hacer en casa, esto es más difícil que lo haga en casa, por eso esto yo lo compro en farmacias autorizadas, ¿cierto? Tenemos... Carolina, respecto del cocimiento, preguntan si no pierde las propiedades las hierbas que se van a utilizar.
siempre se ha hablado, claro, que cuando hierve, pues cuando está en una temperatura muy alta, las propiedades medicinales de las plantitas, en este caso los principios activos, se pierden. Por eso lo que recomendamos es, en el momento de hacer el cocimiento, justo antes que esté hirviendo, retirar del fuego y dejar reposando, ¿ya? Pero no esperar que hierva a fuego intenso, ya, si tienen cómo medir la temperatura, pero el cocimiento lo ideal es que esté un reposo. Yo este cocimiento, por ejemplo, también podría poner una toalla seca dentro de este cocimiento, y eso yo me lo coloco en la zona cervical, en la zona, las compresas calientes o las compresas frías, estas con hierbas medicinales, son mucho más efectivas que una toalla caliente sola, por ejemplo, ¿cierto? Ese cocimiento yo lo puedo usar de manera interna como de manera externa, y retiro del fuego justo antes de que esta agüita vaya a hervir. Tenemos los vaos, que los vaos, por ejemplo, si mi agua hirvió, se me pasó, se me coció, yo creo que quizás perdieron las propiedades, en vez de perderlo y no tomarlo, podría hacer un vao, que es colocarme una toalla justo delante de la olla, ¿cierto? Y aspirar, para que todos los aceites esenciales, principalmente de los aromas de las plantas que estaban en este cocimiento, vayan a través de mi nariz, ¿cierto? Puedo tener esa opción. Yo aquí les dejé la tintura madre. Nosotros, yo les comentaba al equipo de Habilidades para la Vida que normalmente hacemos recetas en nuestros talleres. Como hoy es nuestro primer taller de autocuidado, la idea es como una pincelada de muchas cosas, que si quedan dudas me pueden escribir, si es necesario podemos hacer más talleres más adelante con temáticas específicas que ustedes quieran aprender. Nosotros hacemos talleres donde enseñamos a hacer jabones, champú sólido, pasta de dientes, ungüentos para el manejo del dolor. También hacemos algunos talleres relacionados con alimentación consciente, fermentado, germinado. Entonces igual de ahí podemos quizás llegar a una próxima instancia. Pero lo de hoy es como un resumen, por eso no hay como un... no vamos a preparar algo en vivo, yo solamente se los voy a ir mostrando, ¿ya? Nos queda para la tintura, que es un proceso parecido a esto que yo les mostré, que es aceite. En este caso yo usé un aceite de oliva con romero, y lo que hice fue cubrir todas las hierbas con el aceite. Yo también podría hacer una tintura madre. En este caso puedo usar aguardiente, y macero mis hierbas en un concentrado de alcohol, porque el alcohol va a tomar el principio activo, y luego cuando yo filtre esta preparación va a tener todas las propiedades medicinales. Tinturas madres serían el agua de las carmelitas, tinturas madres serían, ¿cómo lo llaman? Hay uno de melisa que igual lo ocupan mucho, que lo compramos en cápsula y en tintura. Hay varias opciones de tintura. Ya sería interesante si pueden empezar a hacer alguna en casa. Hay gramaje, podemos utilizar, yo les puedo compartir algunas recetas, pero en realidad prueben, colocando algunas, ojalá una o dos especies que tengan las mismas propiedades. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una tintura como... yo aquí les tenía la receta del agua de las carmelitas. Si pueden ver, el agua de la carmelita es una mezcla de muchas especies, como la melisa, las hojas de limón, está hecho con cilantro, con canela, con clavo de olor, con nuez moscada, y todo eso se macera en alcohol, ¿ya? Pero ustedes podrían partir, si les interesa, como ir conociendo el tema de la medicina herbolaria para que puedan utilizar con ustedes, con sus familias, en macerar, pero de alguna especie, ya solo la melisa, solo la lavanda, y vayan probando. Siempre las tinturas madres son, como lo dice acá, diluidas en agua, ¿ya? Estas gotitas, yo aquí tengo un agua de las carmelitas que ya está envasada. Hicimos un taller de agua de las carmelitas el 5 de agosto, y aquí ya lo tenemos listo, está filtrado. Estas gotitas, lo que yo hago es diluirlas en agua tibia, preferentemente, o en agua fría, y eso yo me lo tomo o antes de dormir, o 3 veces al día.
Los que quieran, es una de las recetas de la agüita de las carmelitas, la que la pueden comprar como en estas farmacias homeopáticas, pero pueden partir ustedes haciendo una tintura, colocando hierbas frescas o hierbas secas en un frasco de vidrio. Tienen que tener alcohol, se ayudan con una cuchara de palo para que quede todo bien, bien apretadito en el envase, y esto lo importante es el tiempo que macera. Ustedes pueden tenerlo entre 15 a 30 días en un lugar donde no les llegue la luz directo, y luego del día 30, algunos recomiendan solo 2 semanas, pueden probar. Yo siento que cuanto más tiempo tienen, como que quedan más intensas también las preparaciones. Pero con 15 días está bien, y si tienen menos tiempo para hacerlo y están ansiosos y lo quieren probar rápido, lo pueden hacer también a baño María. Ya ponen su frasquito en una olla y en media hora que esté a baño María a una temperatura caliente, pueden lograr también tomarse este preparado, que es un macerado en alcohol, ¿ya? Por eso, si lo vamos a utilizar, ser bien precavidos con personas que están en periodos de abstinencia por consumo de alcohol. También lo puedo usar de manera externa, precaución con las personas que tienen la piel más delicada, ¿ya? Entonces una tintura es una maceración en alcohol que yo puedo hacerme en este caso de las hierbas que vimos como la lavanda, la melisa. Yo puedo buscar, ahí yo les puedo dejar la presentación, un resumen para que lo tengan también los que quieran, ahí como dice vemos, por si quedan algunas dudas. Toda esta información igual está en el manual, qué parte de la planta se utiliza, ¿cierto? Cuáles son las propiedades, para que ustedes empiecen a hacer su medicina en casa, ¿ya? Esta es las alternativas que vimos para la salud emocional o salud mental con hierbas medicinales, y otras alternativas también como respiración, masaje y esas cositas, ¿cierto? Entonces ahora nos queda la parte de el manejo del dolor a través de la medicina natural. Carolina, justo antes de eso, antes de que pasemos esta parte, quedaron un par de preguntitas. Por ejemplo, a propósito del aceite de oliva con el romero, preguntan ¿cuánto tiempo se debe dejar macerando la planta con el aceite para que sea efectivo? También dicen si puedes dejar tu correo en el chat como para estar atento a los nuevos talleres que harás. También te preguntan qué opinas de los guateros de semilla, que dice una persona que se lo hace a su hija, que con arroz y hojas medicinales, boldo, lavanda, salvia. Y también alguien más pregunta sobre la sábila o la aloe vera, si está incluida en este tratamiento de la medicina. Y también la última pregunta que te hacen, si hace flores de Bach. Ya, súper. Espero que no se me vaya ninguna. Respecto al aceite de romero, la recomendación es de 2 semanas a 30 días, dejarlo macerando en un lugar oscuro donde no le llegue la luz directo. Si no tienen un lugar oscuro donde dejarlo, lo envuelven con un pañuelo, lo envuelven con un diario, con una bolsa, para que no le llegue la luz. Por eso, si ustedes recuerdan, el aceite de oliva, el vino, vienen en botellas oscuras, es para que no le penetre la luz y no descomponga lo que está dentro, ¿ya? Pero si no tengo cómo pintar la botella, lo envuelvo en un papel, espero 30 días o 15 días, y si no tienen tanto tiempo, baño María, tanto el aceite como el alcohol, lo filtran y luego ya está listo para utilizar. Yo, por ejemplo, aquí tengo uno, que es un aceite de caléndula, maravilloso, te mando saludos a la persona que lo hace, la Mónica de Buchureo. Ella ya cosecha unas caléndulas maravillosas. La caléndula también es una muy buena planta para tener en el jardín, y esto es un macerado, ya que lo pueden hacer en casa. Pueden utilizar, si no tienen aceite de oliva, un aceite marca Natura, que es un aceite prensado en frío, de fácil acceso, lo venden en el supermercado, es de maravilla, es un poco mejor que el resto, pero si tienen cómo acceder a un aceite de almendras, si quieren hacer medicina, por ejemplo, para alguien que tenga una alergia, mejor utilizar aceites más puros como el de oliva, el de almendra, ajonjolí. Hay muchas opciones, pero si no, pueden utilizar un aceite común y corriente que tengan de cocina.
Respecto a los talleres, sí, le vamos a dejar el correo. Nosotros tenemos a través de la plataforma de Facebook Huertas Recoleta, hacemos talleres los días martes a las 6 de la tarde. El próximo taller es de lombricultura. Tenemos también el martes 22 la bienvenida a la primavera, una actividad con la Biblioteca Pedro Lemebel, que también están invitados a seguirnos a través de ese Facebook. Ahí también colocamos como las noticias de los talleres, si nos quieren seguir. Y ahí podemos dejar el correo también, Mauricio, por si tienen dudas específicas del taller, que quizás los links donde puedan descargar el manual, porque en realidad en el manual está todo. Nosotros lo que hacemos como programa Huertas es entregar alternativas de recetas, de medicina natural, para que lo que yo tenga en la casa lo pueda utilizar para mi salud, ¿ya? Y Super, terapia floral, sí, sí. sí, también es una buena alternativa. Si conocen gente que haga terapia floral, bueno, yo como terapeuta floral lo recomiendo. Se pueden colocar gotitas también de terapia floral en estos difusores para de repente armonizar las salas de clases. Es una buena alternativa la terapia floral para temas de salud emocional. Así que pueden acceder a ella. Recoleta tiene muchos terapeutas florales, así que también es una alternativa complementaria integral de salud. Lo último era lo de los guateros de semillas. ¿Qué opinión tiene de los guateros? Maravillosos también, los guateros de semillas sirven mucho. Los vamos a ver ahora en el manejo del dolor, que la voy a pasar así más rapidito por tiempo. Nosotros tratamos de igual hacerlo en 1 hora, 1 hora y cuarto. Todos tienen cosas que hacer en la casa, preparar la once, otras cosas quizás, así que no nos vamos a alargar. Si quedan dudas, la idea es que por correo podamos también resolver, ya para que no alteremos el tiempo de los que están viendo este taller en vivo. Cuando hablamos de dolor, vamos a hablar también desde la teoría, ¿cierto? También desde cómo se produce una reacción dolorosa en el cuerpo. Se dice que todos tenemos distintos umbrales de dolor, y de cierta manera es porque dentro de nuestro organismo hay neuronas, hay vías que entregan un mensaje al cerebro, y ese mensaje manda una señal a una parte del cuerpo donde haya sido de cierta forma el efecto doloroso, ¿cierto? Hay una teoría que la pueden buscar. Yo sé que ustedes son súper mateos, así que si quieren buscarla después, es la teoría del dolor o gate control. Es una teoría que en el año 65 se empezó a, de cierta forma, profundizar más en el tema, en donde se habla de que existe una forma de bloquear el dolor, que es a través de un efecto como una presión en la zona donde yo tengo el dolor. Es como un bloqueo. Lo que dice Gate Control, quizás aquí en el dibujo lo podemos entender un poco mejor, ¿cierto? Si uno hace el recuerdo como de lo más primitivo, si la persona está colocando la mano en el fuego y se quema, lo instantáneo es apretar, ¿cierto? Lo instantáneo es como sostener, hacer una compresión, y tiene mucho sentido dentro de la teoría del dolor o del gate control esta reacción, porque como se ve en el dibujo de esta neurona, la vía de tacto tiene la ventaja que si yo presiono una zona con dolor, el tacto viaja y llega más rápido al cerebro. Es como si fuese una autopista, en donde la vía de dolor va más lento en velocidad que la vía del tacto. Por eso yo puedo bloquear un dolor al momento de presionar. Nosotros los kinesiólogos tenemos, no voy a decir la fortuna, pero tenemos mucha experiencia en dolor. La mayoría de la gente que nos va a visitar es porque tiene un dolor. Muchas veces llegan por un dolor físico, pero finalmente son muchas causas emocionales que llevan o a una tendinitis, o a un lumbago, o a una contractura, pero finalmente esta teoría del dolor, para los que trabajamos, por ejemplo, con los masajes, da mucho a entender que si yo presiono una zona inflamada o una zona que está con un tema doloroso, puedo lograr un alivio, porque esta señal llega más rápido al umbral, ¿ya? Entonces, si pensamos un poco en las alteraciones osteomusculares, pensando en tanto el hueso como el músculo, considerando ligamentos, cartílagos, ¿cierto? Mauricio, que me ayude un poquito. Yo seleccioné algunas, pero yo sé que igual si nos pueden compartir ustedes como docentes
sus experiencias con las patologías traumáticas como, no sé, las tendinitis, si han tenido lumbago, si han tenido alguna alteración osteomuscular, que nos puedan ir contando para ir viendo cuáles son las que más se pueden observar dentro de ustedes, como también este cambio a que quizás cuáles patologías yo tenía antes de la pandemia y cuáles estoy teniendo ahora, que estoy más tiempo en el computador, o donde camino menos, donde no me traslado a un lugar, donde no he podido ir al gimnasio. Hay 1000 cambios en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, estas alteraciones muchas veces se traducen en patologías como el síndrome del manguito rotador, el túnel carpal, la tendinitis de Kervain, las epicondilitis, ¿cierto? Las contracturas, lumbago, bruxismo. Yo creo que más de alguna a alguien le hace sentido, a alguien alguna vez ha tenido la experiencia de pasar por estos procesos de rehabilitación que son largos, y que la idea un poco de la medicina herbolaria es también encontrar en las plantas cómo yo puedo ir trabajando mis patologías a largo plazo, porque no sé si alguien ha tenido el manguito rotador, es una tendinitis que dura mucho tiempo y que cada cierto tiempo, si es que yo hago una fuerza excesiva, me va a volver el dolor. Entonces por eso las hierbas y las recomendaciones como la termoterapia y la crioterapia, que ahí alguien lo mencionó, los guateros de semillas, tanto fríos como calientes, son terapéuticos. El calor y el frío, para que sea terapéutico, tiene que estar en el cuerpo en un tiempo estimado de 15 minutos. Si yo me coloco un guatero de semillas 5 minutos y espero efectos, no los voy a lograr. Tiene que ser por lo menos entre 15 minutos. Ya más de 20 no tiene sentido porque la temperatura va a cambiar y se va a volver neutro. Entonces 15 minutos es lo ideal. La fitoterapia, que es el uso de hierbas, los masajes. Aquí volvemos a la teoría del dolor, por eso es importante hacerse una presión cuando yo tengo una contractura, apretar, ayuda a bajar los procesos dolorosos, ¿ya? Es doloroso en un primer momento, es como los que han tenido la oportunidad de hacerse apiterapia. La apiterapia es una terapia dolorosa, pero finalmente el umbral del dolor es tan alto que bloquea el que yo tenía. Hay varias alternativas en la medicina natural que trabajan con generar un dolor para generar un alivio. Yo les quería comentar muy rapidito por el tiempo, un concepto que utilizamos mucho dentro de la rehabilitación cuando hay un proceso inflamatorio. Para los que en este tiempo quizás no han podido ir al kinesiólogo, siempre se puede hacer kinesiología en casa, rehabilitación, con poquitas cosas. Yo aquí les defino el concepto de PRICE, que es protección, reposo, que quiere decir que si yo estoy con una tendinitis o con algún proceso inflamatorio, idealmente dejar de usarlo, idealmente dejar de usar la mano derecha y empezar a hacer las cosas de peso con la mano izquierda. Si estoy con problemas en el hombro, cambiar de ubicación la cama, para que así la postura que yo estoy teniendo en el sueño no genere una presión en las articulaciones. Protección y reposo habla un poco de eso, de poder, de cierta forma, por eso uno usa de repente bandas de colores para acordarse de cierta manera que tengo que proteger una estructura, tiene que pasar por un proceso inflamatorio. Cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio, les voy a dar una comparación entre el lumbago y un esguince. Si yo salí rápido de la casa y me esguincé el pie, y el esguince fue hace 2 horas, los primeros 7 días, el proceso inflamatorio dura 7 días. Ya aquí utilizamos, estamos viendo el concepto de protección, reposo, frío, compresión, sería una venda, y me esguincé el pie, tenerlo en alto, ¿cierto? Colocar un cojín algo elevado que ayuda al drenaje linfático y a remover todo lo que quedó ahí del proceso inflamatorio. Diferente es cuando a mí me vuelve un dolor y yo tengo un lumbago que lo tengo hace 2 semanas. El proceso inflamatorio ya no está, entonces sacamos el frío e incorporamos el calor, porque el calor ayuda a regenerar, a cicatrizar, ¿cierto? La vasodilatación ayuda a varias cosas. Tenemos también aquí, revisamos el concepto, el proceso inflamatorio, ¿cierto? Y les quiero mostrar de las 3 hierbas que vimos anteriormente, hay 4 más, o sea, son las mismas, solo que agregué la
ortiga que no estaba, ¿cierto? Y el romero. Son 5 hierbas las que seleccionamos para hoy. La artemisa se vuelve a repetir, es antiinflamatoria, la lavanda es antiinflamatoria, pueden utilizarla en los guateros de semilla, agregar flores, agregar un aceite. La ortiga, maravillosa, preciada en este tiempo. Véanla con cariño, la ortiga es una hierba de las pocas que logra mineralizar el cuerpo, tiene mucha vitamina C, pues se puede consumir en ensalada, en jugo. Si tienen algún dolor, alguna artritis o algún proceso inflamatorio en las articulaciones, pueden colocarse las hojas, es una terapia muy antigua y que genera un proceso de alivio. El romero, como el que teníamos acá, poder hacer aceites para masaje. Hay varias alternativas, ¿ya? Yo aquí les había dejado una. Esta. Ahí sí. Una cataplasma, ya que para los que lo quieran hacer en casa y no tengan guateritos de semilla y tengan un morterito como este, pueden machacar las hierbas y estas hierbas con ayuda de una gasa se la colocan en una zona de dolor, ¿ya? Pueden usar arcilla, pueden usar greda y esto se envuelve, no se alcanza a ver bien en el dibujo, pero es como con una luz transparente para que todo esto que estaba ojalá calentito, en el caso de que sea un dolor antiguo, un dolor como un dolor que puede ser una contractura antigua que con calor va bien, pero no si es algo nuevo, ya no si es un esguince, no si es una torcedura, el calor hay que evitarlo. Entonces tenemos así también una forma de utilizar las hierbas frescas, que sería como en una cataplasma, o también conocida como compresas húmedos, que también sería algo parecido al guaterito de semilla. Ya guaterito de semilla igual es recomendado si el guatero de semilla es un calor seco. Eso quiere decir que al ser un calor seco, a la piel le cuesta más absorberlo. Entonces, si yo uso, por ejemplo, un paño mojado, un paño envuelto en manzanilla, envuelto en matico, que también es analgésico, antiinflamatorio, como es agua, y mi cuerpo está hecho un 80% de agua, es más terapéutico que un guatero que puede ser un calor más seco. Seco sería si se calienta con el microondas, pero si yo lo sumerjo en agua, es mejor, como recomendación. ¿Ya? Algunas referencias bibliográficas, y bueno, siempre usamos este concepto de la Violeta Parra, que es observar, ver que realmente en nuestros jardines podemos encontrar también alternativas de salud. Vean lo que hay en su entorno, hay mucho ortiga, llantén, y eso también es un llamado a volver a lo natural y encontrar alternativas de salud integral dentro de lo que tenemos. Ya la pandemia nos ha ayudado a eso, a de cierta forma replantearnos. Yo sé que cada uno vive sus distintos procesos y la idea es que nos podamos acompañar, hacer salud en comunidad y de cierta forma así saldremos adelante con un cambio. También el llamado para el 25 de octubre, ir a estar presente, ser parte de este proceso de cambio, porque lo que hoy de cierta forma estamos viviendo, y hay muchas personas que han perdido familiares o que están en proceso de angustia, enfrentándose a una pandemia como esta, es un llamado a cambiar y a unirnos. Así que esperamos poder encontrarnos en otra instancia. Es que quedaron más dudas. Todavía, Mauricio, tú me dices. Sí, súper, muchas gracias, Carolina. Claro, habían algunas preguntitas, pero harto agradecimiento también. Nosotros también les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes. Yo creo que por honor al tiempo vamos a ir finalizando, pero queremos hacer un pequeño ejercicio para que lo vean. Eduardo va a mandar un link en el chat y la idea es que escriban una sola palabra de cómo se van después de este taller. Ahí está, ya veo que está el link, entonces presionan el link y escriben una sola palabra. Y eso va a armar como un mapa de palabras, entonces vamos a ver todas las palabras después en la pantalla para que veamos cómo nos fuimos todos un poquito y agradecerle de nuevo su participación. Así que ahí dejamos el link, agradecer especialmente a Carolina, que tuvo la oportunidad, una tremenda información. En realidad yo creo que quedaron varias dudas, pero
si es posible tener otro taller o también que sigan el Facebook de Huertas Medicinales. Nosotros los pusimos ahí en el chat. Sí, aquí para también, no sé si todavía se ve la presentación, ahí tenemos el Facebook, donde nos pueden mandar algún mensaje, alguna recomendación, alguna sugerencia para futuros talleres. A través de redes sociales ya vamos en el tercer ciclo de taller, vamos a comenzar un trabajo bien bonito con el territorio de Quinta Bella. Le mandamos un saludo también a cada uno de los docentes, esperamos poder reunirnos, con algunos nos conocemos más, con el equipo de gestión ambiental. Se viene un invernadero medicinal para la Escuela Marcela Paz. No sé si hay alguien presente ahí, estamos ya, se ha atrasado todo, pero sabemos que nos vamos a poder reunir. También hay un lindo proyecto de biogás en el Liceo Paula Jaraquemada. Hay hartos proyectos bonitos relacionados con huertos. Las ollas comunes nos llaman a eso también, felicitar a los establecimientos y a los territorios que están hoy en día haciéndose protagonistas de que podemos salir adelante. Así que agradecer también, como siempre, la gestión de nuestro alcalde Daniel Jaue, al equipo del programa Habilidades para la Vida por invitarnos como programa Huertas, y esperamos también poder seguir viéndonos. En octubre se vienen los talleres para los jóvenes, los niños, así que yo creo que ojalá haya más instancias como esta. Agradecer el tiempo de cada uno de los asistentes y un abrazo. Ya estamos saliendo de esto y los profesores son grandes, así que un aplauso para ustedes de reconocimiento. Un aplauso para todos los docentes, todos los profesores y profesoras, directivos, asistentes, todos los que participaron. No sé si están listos un poco lo que pudieron acceder al escribir una sola palabrita para que la mostremos. Ahí está. Súper. Las que más se repitieron entonces, si ustedes pueden ver, la más grande, esperanzador, motivada, indispensable, excelente, maravilloso, autocuidado, curiosa, saber ancestral, la naturaleza es sabia, útil, relajado, quererse, provechosa, sabiduría, motivante. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que cada uno de los que participamos nos vayamos con estas palabritas también, que fue lo que significó para cada uno de nosotros este taller. Mira, nos podemos desmutear todos y decimos lo que queramos. Gracias. Gracias, chiquillos, se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Próxima. Gracias. Nos vemos. Súper. Gracias, nos vemos. Maravilloso. Gracias. Chao, chao. Gracias, Pauli, Bárbara, por la invitación y hacer cada vez más extensivo esto al equipo grande de HPV y todo el equipo que invierte este tiempo por invitarnos, ¿cierto?, al autocuidado. Y también somos transmisores como profesionales, ya sea de establecimiento, tanto a nuestros apoderados como también a nuestros estudiantes, que hace tanta falta en este tiempo dar un apoyo alternativo, ¿ya? Así que agradezco infinitamente el trabajo realizado y que nos invitan a participar. Gracias. Gracias. Que tengan buena tarde. Chao, chiquillos. Igualmente, buena tarde. Chao. Chao.